Digna audiencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al Ágora Popular. Nos encontramos en este momento en Palacio de Gobierno, cumpliendo el señor presidente con su promesa que hizo cuando nos visitó allá por el año 2021, el 8 de marzo específicamente, y usted, señor presidente, nos señaló contundentemente que cuando usted llegaba a la presidencia nos iba a recibir, y ahora estamos aquí, señor presidente. El saludo respectivo de nuestro presidente del Ágora Popular, Leonardo Castañeda, que le hace extensivo a través de su persona. Gracias, mi estimado Moreto. Nosotros cumpliendo pues con lo ofrecido hacia el pueblo, ¿no? Yo primeramente, bienvenido. Está usted en el despacho presidencial, este es el gobierno del pueblo, y quisiera saludar al compañero Leonardo, al compañero Johnny, al compañero Raúl Arias, a todos estos hombres que han gestado esta trinchera, como los hombres que incluso pernoctan en la Plaza San Martín, amanecen día a día entregando porque se diga la verdad hacia el pueblo. Yo me hice popular a través del Ágora Popular y también otros espacios a través de las redes sociales en diferentes lugares del país. Y nuestro saludo a las redes, a quienes impulsan la verdadera información desde el último rincón del país. Nosotros hemos llegado acá por estos medios, los medios del pueblo, los medios vivos. Y qué bien, un enorme abrazo, un enorme saludo para usted, mi estimado Moreto, dispuesto para conversar. Señor presidente, usted fue elegido por cerca de 9 millones de peruanos que eligieron al presidente de la República. Por tanto, mis términos va a ser siempre como presidente constitucional de la República. Los medios tradicionales señalan constantemente de que usted no trabaja, de que usted no hace nada. ¿Nos podría decir usted si eso es cierto? Bueno, a usted le consta, me he encontrado trabajando. El día de ayer, toda la semana, todo el tiempo, nosotros hemos venido a hacer la diferencia en este gobierno. Y quién sabe, no se note, porque anteriormente se ha visto pues que el trabajo se hacía desde el pupitre, dentro de las cuatro paredes. Hoy estamos recorriendo el país. Nuestro método, nuestra forma de trabajar, lo hacemos llevando el gobierno, llevando el Estado hacia los pueblos. Estamos participando desde el momento que hemos ido ya asumiendo la responsabilidad como presidente por encargo del país. Lo primero que hicimos es combatir esta pandemia, ¿no? Asumir con responsabilidad con este primer gabinete que se gestó con el compañero Bellido y hacer todo el esfuerzo, comprometer a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a los dirigentes, a todas las instituciones del Estado con la finalidad de garantizar la vida y la salud de nuestros compatriotas. Luego hemos pasado a este espacio de la reactivación económica, que para mí yo totalmente satisfecho, y eso se repercute en la población. De qué manera, por ejemplo, nuestro déficit fiscal en una línea totalmente de la normatividad. Estamos viendo cómo sostenemos y vamos a ver el crecimiento económico. Tenemos, por ejemplo, de que el tipo de cambio es un tipo de cambio estable, ¿no? El crecimiento proyectado para el 2023 está totalmente asegurado. Y en ese marco, hoy en este marco de la reactivación económica, pendientes del accionar de cada ministro, implementando esta segunda reforma agraria, hemos hecho efectivo, por ejemplo, el 100% de la presencialidad escolar, motivado porque de una vez por todas se inicie ya en la práctica este primer nivel de atención en el marco de la salud. Nos preocupa de sobremanera el tema del combate a la inseguridad ciudadana, y de acá estoy totalmente de acuerdo que en las próximas semanas vamos a darle un golpe a este flagelo, y no solamente en Lima, en el Callao, en Trujillo, lo que está pasando en Pucallpa, lo que pasa en el sur. El otro problema que tenemos, el tema, por ejemplo, del narcotráfico y las grandes brechas que tenemos, a la cual nosotros amanecemos acá dispuestos a seguir trabajando. 5:30 de la mañana nosotros estamos en actividades, nos quedamos hasta medianoche, y esa es nuestra forma de trabajar. Venimos de ese espacio donde nosotros hemos estado trabajando en diferentes escenarios anteriormente, antes de ser presidente, como maestro, como hombre del campo, como hombre que lavamos la tierra. Y esa experiencia la estamos volcando en esta actividad tan importante como el Perú nos ha encomendado. Señor presidente, ¿qué rol cree usted que está cumpliendo la prensa tradicional respecto a múltiples acusaciones contra usted y su familia? ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, ellos tienen su propia agenda, por algo ya son los medios de comunicación tradicional, los que ya poco lo usan ahora, ¿no? Y nosotros, por el contrario, nosotros no le hemos dado espacio, ellos saben lo que tienen que hacer, pero nosotros tenemos nuestra propia agenda, la agenda del Perú, la agenda de recuperar los recursos que tiene este país para distribuirlo a todos los compatriotas, llevar, por ejemplo, agua y estos servicios que antes no llegaban, hoy tenemos que convertirla en derechos constitucionales, ¿no? Como la educación, la salud, el problema de las viviendas, el tema de arreglar las carreteras. En eso estamos abocados. Lo que tenga que hacer los medios de comunicación tradicional corresponden de verdad a una agenda ya planificada, inclusive a partir de la segunda vuelta de nuestra campaña. Y estoy seguro que no van a parar porque esa es su agenda a la cual yo debo reafirmar, ¿no? Además, los medios de comunicación, señor presidente, dicen que usted sería miembro de una, o es parte de una, sería parte de una organización criminal. ¿Eso es cierto o es mentira? No solamente la rechazo, sino que le he venido demostrando que nosotros somos hombres oriundos, somos gestados desde el trabajo, desde los espacios donde nunca hemos tenido nosotros una voz viva. El pueblo nos conoce, las bases nos conocen, hemos venido no solamente sosteniendo movimientos sociales, populares, y es que por eso la organización que nosotros tenemos es la organización del pueblo, y eso se demuestra cuando nosotros abrimos las puertas del Palacio y entran a este espacio, a Palacio de Gobierno, donde anteriormente no ingresaban. Y eso es una muestra de cómo es que el pueblo sabe quiénes somos, porque y si fuéramos lo que dicen, lo que tanto se menciona en los medios de comunicación, estoy seguro que si el pueblo no nos conociera, hace rato hubiese tomado una postura distinta. Señor presidente, en campaña siempre se ha mencionado, en campaña electoral, que usted estaría vinculado a grupos terroristas. Sin embargo, en su gobierno se ha visto por los medios de comunicación que se ha dado un duro golpe al clan Quispe Palomino a través del plan Patriota. ¿Qué nos puede informar al respecto? Sí, nosotros demostramos en la práctica, ¿no? Primeramente nos vincularon que somos ligados al comunismo, que somos terroristas y así por el estilo, ¿no? Entonces hoy estamos demostrando que luego de 2 décadas, que anteriormente no se demostraba en la práctica una lucha frontal contra el terrorismo, hoy quisiera saludar desde este espacio a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que siguen implementando y estoy recibiendo los informes día a día de cómo tenemos que combatir ya en la práctica este gran problema que tenemos con el terrorismo. En eso está demostrado y que no vamos a dar nuestra marcha, nuestro brazo a torcer, toda vez de que nosotros ya tuvimos una experiencia desde el espacio de las rondas campesinas. En Chota, en Cajamarca, estos espacios terroristas no tuvieron nunca un asidero. Por el contrario, ya con esa experiencia y hoy estando en el gobierno tenemos que ser drásticos, no solamente combatir el terrorismo, sino combatir el resto de flagelos que tiene el país. En campaña se hizo el ofrecimiento de la Asamblea Constituyente, donde la población venía reclamando auténticos cambios. ¿Qué se ha avanzado hasta el respecto o qué nos podría informar usted a la comunidad? Bueno, es una prerrogativa natural del pueblo peruano. Nosotros, como Ejecutivo, encargamos al Poder Legislativo, al Congreso de la República, que se haga una consulta, ¿no?, al pueblo peruano en la medida de que el pueblo sea quien decide si está o no de acuerdo llevar a cabo una consulta nacional a través de una asamblea constituyente, gestar una nueva constitución. Hoy son las diferentes movilizaciones, las diferentes organizaciones. La constituyente es una voz viva que tiene que gestarse y se tiene que encaminar desde el espacio de la ciudadanía, del espacio del mismo pueblo. Nosotros, yo llamo a la reflexión, en todo caso, al Congreso de la República, que no actuemos de espaldas al pueblo, que estemos al lado de ellos con la finalidad de que
de cambiarse algunas reglas constitucionales, se tiene que hacer pensando en la población. Esas comunidades campesinas, los pueblos originarios que nunca tuvieron voz, deben estar insertadas en estas demandas y en estas exigencias que tiene el país. Usted, señor presidente, aparte de ser presidente de la República, o a la vez o paralelamente podríamos decir, también es padre de familia, pero también antes de ser presidente usted era un maestro que realizaba su vida cotidiana como los maestros de nuestro querido Perú. ¿Cuáles son los cambios que usted ha visto al asumir la presidencia, o qué es lo que extraña a usted al ahora pues estar rodeado de seguridad, de ministros y tener pues ocupar la primera magistratura del país? ¿Qué es lo que usted extraña como persona, como humano? Gracias. Extrañamos estar pues en el campo, estar libre, estar junto al lado de los niños, al lado de los maestros, al lado de los campesinos, pero paralelamente a ello he tenido la gran satisfacción de encontrarme con diferentes espacios sociales, con diferentes compañeros. Cuando teníamos una noción de país desde el espacio como maestro, hoy se conoce la realidad en la costa, en la sierra y en la selva. Y nada ha cambiado conmigo, yo sigo siendo el mismo maestro. Para mí no es difícil volver a la chacra, volver a mi escuela y seguir conduciendo los destinos del país. Y cuando conocemos la realidad es más comprometedor. Nos encausa de verdad esta realidad, y por eso creemos importante de que no puede haber desarrollo en el país si no invertimos en educación, si no garantizamos la salud del pueblo peruano y no le garantizamos los frijoles. Y por eso nuestra preocupación hoy en día es estar al lado del campesino, al lado del obrero, con esta gente que le para la olla al país, que nos garantice el desayuno, el almuerzo, la cena. Pero hay muchísimo desempleo, hay muchísimos problemas, y por lo cual creo que en la reactivación económica, y de acá exhorto a mi gabinete con la finalidad de que aceleremos estos espacios, con la finalidad de generar los espacios de que darle chamba a nuestra población. Señor y los presidente, centavos que se invierten y damos a la municipalidad y a los gobiernos regionales, y espero de que estas autoridades trabajen hasta el último día de su gestión, generando empleo y generando oportunidades de trabajo a la gente del barrio, a la gente que necesita salir adelante. señor presidente, a ver, valga la redundancia, ¿cómo asume el presidente de la República los constantes ataques de sus opositores? Bueno, creo que políticamente nosotros ya anteriormente veníamos pasando por luchas más cruentas, más duras. Venimos nosotros de la adversidad. Yo pienso que los ataques, cuando hoy en día en este régimen, es la primera vez en la historia del Perú donde se vienen dando estos ataques en el marco político, en el marco quebrantando incluso la misma democracia, la gobernabilidad. Pero nosotros estamos serenos, estamos tranquilos, entendiendo de que nosotros hemos venido acá al Perú para demostrar que sí podemos nosotros conducirla en el marco de la transparencia, una lucha frontal contra la corrupción. Y los hechos van a demostrar lo contrario de lo que hoy en día se viene vendiendo. Acá no se prepara ningún cliché, no hay ninguna portátil, como lo hacen el otro lado. O sea, la gente que nos ataca preparan sus portadas, preparan sus escenarios, preparan todo, y nosotros seguimos trabajando por nuestra parte, porque a eso hemos venido. Señor presidente, ¿cómo lidia usted o cómo trata de explicarle a sus menores hijos, porque usted es padre de familia, sobre estos ataques de la oposición y este tema de los procesos que usted tiene en marcha? ¿Cómo le explica usted a sus menores hijos ante los constantes ataques? Sí, bueno, permítame un tanto la sinceridad. Nuestra rutina, cuando estábamos en la escuela, cuando vivíamos en Chota, ha cambiado, ¿no? Hoy incluso ya no tomamos desayuno junto con la familia, ahí los horarios han cambiado, pero trato en lo posible de que estemos juntos y conversemos, y haciéndole recordar de dónde venimos, quiénes somos. Venimos de una familia humilde, venimos de una familia trabajadora, y no hay que cambiar el rumbo. No podemos cambiar por el hecho de haber asumido la más alta magistratura del país. Tenemos que ser como siempre hemos sido. Y en ese marco creo importante de que nuestros hijos y la familia es lo primero.
A pesar de los ataques desmesurados, incomprensibles, ¿no?, que se vienen dando, vamos a seguir adelante. Yo tengo mi niña, como mi Alondra, Arnold, está siempre pendiente de lo que pasa y me preguntan siempre, ¿no? Papá, ¿qué está pasando? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Es cierto lo otro? Pero ellos ya analizan, ya se dan cuenta, porque también hoy los niños nos superan en estos espacios de comunicación, el mundo de la virtualidad, y saben quiénes somos, saben cómo los hemos criado, cómo están siendo formados, y quiero que no solamente mis hijos, sino los hijos de todos los peruanos sean útiles de verdad al pueblo peruano. Señor presidente, es innegable tener que decirle que usted viene de las canteras de educación como maestro. Entonces, ¿cuáles son los retos que usted tiene que nos pueda anunciar para el próximo o el segundo año de gobierno? Sí, mire, el ministro de Educación nos hacía un informe donde el Estado debe a la educación peruana, por ejemplo, solamente en infraestructura educativa, 111.000 millones de soles para levantar esas escuelas. De cada 10 escuelas, 7 escuelas están desplomándose en el Perú. De cada 10 niños, antes de la pandemia, 5 niños estaban en el umbral de la pobreza y en el umbral de la anemia. Hemos encontrado maestros totalmente desmotivados, padres de familia que no saben qué hacer con la educación de sus hijos. Y desde acá, como maestro, creo que en este quinquenio de este gobierno vamos a hacer el quinquenio de la educación, no solamente asignándole un verdadero presupuesto, no solamente valorando la parte laboral, educativa, sino también profesional de nuestro magisterio, de los maestros, de los auxiliares de educación, del personal administrativo, sino también asignándole un verdadero presupuesto para ver cómo mitigamos este gran problema de la infraestructura educativa, garantizándole su alimentación a los niños, un aproximado de 9 millones de estudiantes que tiene el país. No podemos permitir que un niño se quede atrás. En eso estamos abocados y creemos importante que meternos a la cabeza que solamente la educación va a salvar a este país y no solamente ver de qué darle una educación básica. Nosotros hemos presentado un aproximado de 47 proyectos de ley al Congreso de la República y entre ellos está gestar, por ejemplo, el ingreso libre a las universidades, crear este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para que los hijos, el hijo que está ya en Aguas Verdes, en Tumbes, el que está en Tacna, el que está en Requena, el que está en el Callao, tenga las mismas posibilidades, las mismas oportunidades, los mismos derechos, con la finalidad de que tengan el ingreso libre a la universidad y nos ayuden a industrializar este país. Por lo otro, decirles que nos preocupa bastante porque no se toma con seriedad estos proyectos como la masificación del gas, el tema de lo que necesitamos, por ejemplo, hacer una lucha frontal contra la corrupción, tantos proyectos que hemos insertado al Congreso de la República. El Congreso de la República, yo creo que hay que mirar al país, se nos pide reglamentarla porque también a veces el Congreso se atribuye a hacer otro tipo de proyectos mínimos, inclusive sabiendo de que ellos no tienen una prerrogativa de carácter económico, pero por insistencia aprueban otros proyectos y dejan de lado los proyectos que nosotros hemos recogido de estos mismos consejos descentralizados que el Perú necesita. Queremos darle educación a nuestros hijos, aprueben esos proyectos de ley que hemos presentado. Queremos darle salud, pero se tienen que aprobar estos proyectos. Queremos dar el gas, agua y desagüe a nuestros pueblos. Queremos acercarla a nuestra población a través de un presupuesto, a través de las carreteras, se lo ha firmado, a estos centros poblados, ¿no? Dotarles no solamente de tecnología, sino también de fertilizantes y créditos a nuestros agricultores, y ahí están durmiendo en el archivo, en el Congreso de la República, a la cual pido de que al menos se sienten, debatan y agenden estas grandes brechas que necesitan ser solucionadas desde el Parlamento y que nosotros hemos planteado, repito, en el marco de 47 proyectos de ley al Parlamento, ¿no? Señor presidente, teniendo a un maestro como presidente constitucional de la República, el sector educación, el magisterio,
puede tener esa confianza de que usted le va a dar la prioridad que necesita o sacarle de esa postergación en la cual se han sentido los docentes, los profesores a nivel nacional? Mire, yo vengo del espacio del magisterio, 24 años de servicio como maestro de escuela rural y sé cuáles son todas las peripecias por lo que pasa un maestro. Y mucho más los maestros que trabajan en zona de frontera. Y peor aún los maestros que trabajan en estas zonas, en el cerrito, en las arenas, donde ven una familia donde no tiene nada, apenas tiene un pedazo de plástico como techo. Entonces es crucial no solamente el tema del magisterio, sino el tema educativo. Pero quien tiene la gran responsabilidad para encaminar la labor educativa somos los maestros. Y siendo presidente de la República, un maestro, tenemos que hacer todo el esfuerzo, no solamente para pagarle su deuda social a los maestros, sino también tenemos que ver de qué manera nuestro magisterio esté a la altura de las circunstancias y del tiempo, de la tecnología, para llevar una educación de calidad. Vamos a lograr en este quinquenio de que los maestros volvamos a ser los segundos padres del país. Y en ese marco yo recojo muchas inquietudes de nuestros maestros, a la cual saludo desde este espacio, que ellos están preocupados también por implementar una nueva currícula, ¿no? Donde ya tenemos que insertar a la escuela, al colegio, estas asignaturas que nosotros teníamos en aquellos tiempos de formación, la filosofía, la economía, la educación cívica, la historia, ¿no? Y eso tenemos que impulsarla con la finalidad de conocer desde ya nuestro propio entorno y aportar de acuerdo a nuestra realidad. Señor presidente, nosotros, vemos por los medios tradicionales de la cual se visualizan pues, los diferentes ataques, pero al ingresar acá a Palacio de Gobierno yo me he quedado sorprendido al verlo a usted trabajar, estar ocupado, o sea, entonces es una realidad totalmente distinta de lo que se ve con los medios de comunicación y lo que se aprecia en la práctica, prácticamente acá. Y otra licencia que me puedo dar también, señor presidente, me disculpa, yo veo una persona humilde, una persona sencilla, un provinciano como yo. Entonces yo no veo a ese presidente que lo tratan de presentar de una manera terrorífica y eso se diluye completamente. Y tenemos que ser como somos siempre. A mí no me extraña salir en cualquier momento, en cualquier hora del día o de la noche, ir y contactarme con el pueblo, atender a las grandes necesidades. Usted ha visto, me he encontrado atendiendo a una serie de delegaciones, a una serie de compatriotas y que es necesario escucharlas a nuestros hermanos. Tengo ahí en este momento varias comisiones a la cual la tengo que atender y me imagino que me voy a pasar ahora, por ejemplo, hasta 11, 12 de la noche. Mañana seguimos en ese trabajo. Me gustaría, para mí, por ejemplo, que se alargue más el día, pero estamos acá, ¿no? Trabajando, siempre poniéndonos de pie. Y fíjese que a mí no me incomoda y tampoco no me preocupa lo que viene haciendo el sector, como se dice, pues, que quieren desestabilizar el gobierno. Me entero por voces de algunos asesores, de algunos compañeros, de otros compatriotas. ¿Por qué no mira la televisión? ¿Por qué no lees este periódico? Es que no tengo tiempo, yo he venido a trabajar. Estamos implementando esto, siguiendo que el ministro hoy atiéndele a tal pueblo, necesita su agua, ¿hasta cuándo va a solucionar? En tal lugar hay niños que están esperando que llegue el ministro de Educación. En tal lugar necesitamos ver este tipo de conflictos en diferentes espacios. Necesitamos combatir este tema de la delincuencia, necesitamos ir al lado del pueblo. Eso es lo que a eso hemos venido. De verdad, vamos a seguir en esa brecha, en esa brega, con la finalidad de que estas brechas sean totalmente solucionadas. El Perú necesita la unidad del pueblo peruano. Imagínense si no tuviéramos un Congreso que está pensando en la vacancia, no hubiese pensado. Imagínense si tuviéramos nosotros autoridades comprometidas de verdad con el país. Yo entiendo, por ejemplo, y pregunto, ¿y estos gobiernos que han pasado de verdad se han interesado por el país? ¿Les ha interesado el hombre que está allí en el Ande, esta gente que está en el barrio, que está en el cerro? ¿Cuándo se han preocupado?
si se hubiesen preocupado y encima todavía critican a un gobierno que trabaja y dice, mira lo que está haciendo, no puede conducir la economía, totalmente falso. Ahí están los resultados. Tampoco no estoy preocupado por el tema de las encuestas, porque a mí, en ese entender, yo sé de dónde viene, cómo se fabrica, cómo se hace, porque yo la sufrí en carne propia en el marco de esta campaña, pero ahí están los resultados. Entonces, vamos a seguir trabajando y queremos importante hacer una convocatoria al pueblo peruano que en este próximo proceso electoral, donde vamos a elegir a nuestros nuevos alcaldes distritales, provinciales y a los gobiernos regionales, que primero a los candidatos que hagamos unos planteamientos pensando en la necesidad más urgente de cada pueblo. Y a los hermanos del pueblo, pensar también que hay que saber identificar al verdadero vecino, porque esta es una fiesta electoral, una fiesta vecinal, y ver de qué manera primero estén los valores, está en la familia y está en la gente comprometida con el país. Señor presidente, para ir terminando ya esta entrevista exclusiva que usted nos ha dado al Ágora Popular, que tenemos a nuestro presidente Leonardo Castañeda, en la parte final, ¿qué mensaje podría dar usted a la población peruana? Bueno, voy a ir al Ágora, a la Plaza San Martín, a visitar a nuestros compatriotas para escucharlos también, y espero de que el Ágora ya tenga presencia en las regiones. Hay que ir a poner el Ágora en Chota, en Arequipa, en Tumbes, en Purús, en diferentes espacios del país. Nos gustaría que nos acompañen, por ejemplo, estamos yendo a Tacna, vamos a ir a las zonas fronterizas. El día lunes tenemos un evento muy importante y desde acá, desde este espacio, quisiera saludar al hermano presidente de Ecuador, a don Guillermo Lasso, que está llegando, al hermano presidente de Bolivia, a don Lucho Arce, y al hermano Gustavo Petro, que viene de Colombia. Bienvenidos, y creo que en el marco de la unidad de estos pueblos que necesitan ser atendidos ya como un núcleo sólido para atender a los lugares más recónditos del país. Tenemos pueblos totalmente olvidados y ha llegado el momento de que no solamente se busque espacios para que hablen en el Ágora las personalidades, sino nos gustaría ya que el Ágora nos haga ver las realidades de cada pueblo, los lugares de cada espacio, de cada rincón del país, y nos exijan desde el Ágora. Necesitamos la presencia del gobierno, necesitamos la presencia del Estado, de un ministro. Yo los invoco para que se haga esto y caminemos juntos. De verdad, agradecido, fortalecido, y vengan siempre. Esta es su casa. Señor presidente, ¿tenemos presidente hasta el 2026? Bueno, el pueblo se ha manifestado en las urnas, tenemos toda una agenda estructurada, ahí nosotros hemos gestado desde el inicio las políticas generales de gobierno. Estamos empeñados a que no solamente se cumpla este mandato, sino también que el gobierno que sea elegido en el 2026 encamine estas políticas que ya deben dejar de ser políticas de gobierno, sino también deben ser políticas de Estado. Señor presidente, muy buenas tardes. Ha sido un gusto y un placer llevar a cabo esta entrevista. Adelante. Muchísimas gracias. El Ágora Popular. Muy buenas tardes. Desde Palacio de Gobierno, el Ágora Popular ha realizado en estos instantes la entrevista al presidente constitucional de la República, profesor Pedro Castillo Terrones. Gracias.